Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Agradecemos su presencia en esta conferencia remota titulada Oro Blanco de Guerrero Negro, un poco de su historia. Esta forma parte de la serie de conferencias preparadas para la Semana de Historia Californiana, Año de la Sudcalifornidad, que por sexto año consecutivo lleva a cabo la Asociación Civil CAEL. Me presento, soy Bernardo Padilla Velasco, nativo de la Ciudad de México, empleado jubilado de exportadora de sal, con actividades como analista programador de sistemas administrativos. Ahí laboré durante 35 años y mi último puesto fue como administrador del Departamento de Sistemas e Informática en exportadora de sal. Llegué a Baja California Sur en el mes de mayo de 1976. Desde entonces me volví un apasionado entusiasta por la cultura surcaliforniana, su historia, su geografía, su arte, sus costumbres y su literatura. Soy un ávido lector y seguidor de todo aquel documento que se refiere a la historia de nuestra querida península de la California mexicana. Actualmente, como orgulloso miembro de la Asociación Civil CAEL y siguiendo sus postulados, colaboro para rescatar, divulgar y conservar todo aquello que preserve la sudcalifornidad en lo relativo a su historia y cultura en todas sus manifestaciones. Oro Blanco de Guerrero Negro como un poco de historia. Daremos aquí una breve pero sustancial mirada a este joven lugar, privilegiado y singular, que cuenta con una historia impresionante y es poseedor de valiosos recursos humanos, recursos minerales, recursos naturales y de una flora y fauna excepcional, importante motor para la economía del estado de Baja California Sur, que además es vida y hogar de hombres y mujeres tenaces, herederos de la fuerza y empuje de sus pioneros, hombres y mujeres que allá por los años 50 del siglo pasado llegaron para construir, forjar y hacer realidad el sueño de trabajo, prosperidad y felicidad de la cual disfrutan hasta nuestros días. La comunidad de Guerrero Negro, con alrededor de 14,000 habitantes, se localiza dentro del municipio de Mulegé y es el último sitio poblado del estado de Baja California Sur, a solo 5 kilómetros del paralelo 28, distante 712 kilómetros de la ciudad de Tijuana y 770 kilómetros de la ciudad de La Paz. Se encuentra dentro de una de las reservas naturales protegidas más grandes de Latinoamérica, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, así decretada por el gobierno mexicano como Reserva Natural Protegida el 30 de noviembre de 1988. Presenta un clima generalmente templado con temperaturas que oscilan entre los 8 y 22 grados, con vientos regulares del norte de 5 a 20 kilómetros promedio. La precipitación pluvial es baja, pues su lluvia total al año no alcanza los 100 milímetros, y eso sí, mucho sol todo el año. Su entorno. El entorno de Guerrero Negro está formado de inmensas llanuras planas, predominando los pisos estériles de vegetación escasa y solo algunos matorrales. Extensas zonas de marismas inundadas por cientos de pequeños canales que a su vez son alimentados por lagunas de mayores dimensiones, lagunetas o pisos con filtración de agua marina, las cuales suben y bajan al ritmo de las mareas. Dunas de arena que se desarrollan en áreas cercanas y que son el producto de la erosión de la fuerza del mar y del viento, un espectáculo muy apreciado por lugareños y visitantes. Existe una especie de flora que se desarrolla a la orilla de los manglares y lagunetas, teniendo una marcada interacción y dependencia de los movimientos de las mareas. Algunas de estas plantas se destacan la salicornia, alfombrilla y trigo marino. De la flora que existe fuera del ambiente marino, pero cercano a Guerrero Negro, esta se desarrolla sobre las dunas y dunas fósiles, soportando las escasas lluvias y el efecto de la fuerza del viento constante. Entre ellas destacamos a plantas como el datilillo, el vedillo, biznaga, chamizo, palo, adán, entre otras. De las aves, su estimación y conteo indican que la salina es utilizada por al menos 173,000 aves a lo largo del año, abundancias mensuales que oscilan entre los 5,300 y los 73,000 individuos. De acuerdo con los criterios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, estos valores permitirían categorizar a la salina de Guerrero Negro como un sitio de importancia internacional para la conservación de las aves. De la fauna marina, se destacan la ballena gris, el delfín, caguama, langosta, almeja, catarina, etc. La ballena gris es importante de la fauna marina de la zona de las lagunas de Guerrero Negro, así como su contribución a la economía local y la naturaleza de la zona. La zona fue declarada en 1972 zona de refugios para ballenas y ballenatos.
De los animales terrestres, destacaremos al berrendo peninsular. Existe en la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno un espacio asignado al berrendo peninsular, su último refugio. Aquí vive y se alimenta esta especie en peligro de extinción de apenas 1 metro de alto y 50 kilogramos de peso. Consume plantas que para otros animales son tóxicas y aprovechan al máximo su contenido de humedad. Son considerados como los segundos más rápidos del mundo, ya que alcanzan velocidades cercanas a los 95 kilómetros por hora. De su prehistoria, alrededor de Guerrero Negro. Como en muchos sitios de Baja California Sur, el pasado prehistórico de Guerrero Negro también participa y se manifiesta con múltiples hallazgos. Estos son principalmente de origen marino. Recordemos que Baja California estuvo cubierta por los mares millones de años atrás. Entre esos restos fósiles se destacan los colmillos de fósiles de tiburón y los gigantescos del famoso megalodón. El megalodón fue el pez más grande jamás conocido. Las estimaciones científicas sugieren que los megalones adultos maduros tenían una longitud media de 10 metros y los especímenes más grandes midieron 18 metros de largo y que estos se extinguieron cerca del final de la primera etapa del Plioceno, hace unos 3.6 millones de años. Los habitantes de esta zona pertenecían a la cultura cochimí, palabra que significa gente que vive por la parte del norte, que se extendió desde el norte de Loreto, Baja California Sur, hasta San Felipe, Baja California. Su población en aquella época era abundante y conocemos sus costumbres gracias a las numerosas huellas de su presencia en la zona y a las posteriores descripciones de los misioneros jesuitas. Por mucho tiempo fue posible encontrar restos de sus pequeños campamentos con pedazos de piedra, que quizá usaban para fabricar sus herramientas de caza y de pesca, metates, objetos ceremoniales, puntas de flecha de obsidiana y de las grandes acumulaciones de conchas llamadas concheros. Los primeros registros misioneros de la zona se platicarían de esta manera. El padre Miguel de Barco, en su magnífica obra Historia Natural y Crónica de la Antigua California, escrita en los años 1773-1780, en el espacio dedicado específicamente a las salinas de California, en algún momento de su análisis dice lo siguiente: en la costa del océano, que allí llaman contracosta, se hallan en diversas partes salinas. Una de ellas está al desemboco en el mar del arroyo de San Javier o en sus cercanías. Al respecto, el doctor Miguel León Portilla, que participó en 1973 en la edición y estudio preliminar del libro Historia Natural y Crónicas de la Antigua California, y hablando de los comentarios del padre Miguel de Barco, comenta lo siguiente: y como algo de mayor potencialidad económica y de explotación más fácil, se fija en las salinas, tan frecuentes en California. De una de estas dice que se halla al noroeste de San Ignacio Caracamán, en una entrada grande que hace al mar. La referencia del barco, comenta el doctor León Portilla, bien puede coincidir con el lugar donde actualmente se ha desarrollado la importante explotación salinera de Guerrero Negro. En otra parte de la misma obra del padre Miguel de Barco, y refiriéndose a la nao de Filipinas, escribió lo siguiente: por lo que toca a tiempos más antiguos, hay claros indicios de que algún navío de Filipinas se arrimó, por su desgracia, demasiadamente a la costa y que pereció en ella, porque en la costa occidental, a los 30 grados de latitud, con poca diferencia, hay muchos pedazos de losa china. Hallaron los indios en este paraje y llevaron a la misión un candelero de metal de la especie de candeleros que llevan los filipinos a Acapulco. Hallaron también una porción de cera sin labrar. Además trajeron los mismos indios a su misionero 3 o 4 monedas de plata, como de 2 reales cada una, que hallaron en la misma playa, y por lo menos una de ellas tenía la inscripción de Felipe II, rey de las Españas. En otra parte de este comentario, el padre Miguel de Barco detalla sobre la playa Malarimo, que, a la verdad, comentó lo siguiente el padre Miguel de Barco: a la verdad, aquella playa es tan desapacible, tan falta de agua para beber, y lo más del año tan fría y llena de nieblas, que si alguna gente llegó viva pero enferma, o falta de fuerza para caminar por aquellos dilatados arenales, era necesario morir de sed, de frío y de miseria. Y por eso los indios del país no viven en esta playa, y cuando vienen a ella a sus tiempos a coger un marisco, solo se detienen allí el tiempo que les dure el agua que han traído de otras partes en vejigas o cosa semejante, que es día y medio o cuando más 2 días. Luego la sed les obliga a retirarse hacia la sierra.
de las primeras incursiones de balleneros y otros navegantes. En diciembre de 1857, Charles Melville Scammon, a bordo del barco ballenero Boston, entró por primera vez en la laguna Ojo de Liebre para cazar a las ballenas grises que se reproducen allí. Este fue el inicio de una nueva serie de visitas que se prolongaron cada año hasta el invierno de 1863. Cada visita en invierno representaba una matanza despiadada de ballenas y fue tal que la mayoría de las ballenas grises fueron asesinadas o ahuyentadas. En esos 5 años que Scammon frecuentó la laguna, se estima que se mataron 550 de los animales. Para el invierno de 1863, la laguna estaba tan agotada que solo se capturaron 7 ballenas. Entre tantas anécdotas y a propósito de la escasez motivada por tanta matanza, un capitán ballenero llamado Keeley se desanimó tanto que se lanzó por la borda y se ahogó. Su cuerpo yace en las orillas de las lagunas Ojo de Liebre. Numerosos barcos balleneros siguieron frecuentando la laguna, pero una década después de que Scammon introdujo la caza de ballena gris, esta actividad de cacería se había vuelto antieconómica. Así que cuando el barco ballenero Luisa visitó la laguna en el invierno 1872, solo obtuvieron 2 ballenas. La laguna fue abandonada después de eso. El nombre de Guerrero Negro, a través del tiempo, se ha convertido en una leyenda. A partir de 1859, diferentes expediciones estadounidenses de investigadores exploran las costas de Baja California Sur, en la descripción y colecta de especies marinas. Se habla de la existencia de un barco carguero ballenero registrado en Salem, Massachusetts, y llamado Black Warrior, el cual entró a la laguna norteña al lugar el 28 de noviembre de 1858. Ahí se dedicó a una cruel matanza de ballenas, y después de cruzar la barra de esta, el fuerte oleaje lo batió contra ella, abriéndole la quilla. Durante varias décadas los restos permanecieron a la vista de todo aquel que se aventuraba a la zona. Se dice que allá por los años 1873-1875, en una de las expediciones científicas comandada por el Dr. Thomas H. Street, a bordo del buque norteamericano Narragansett, se le dio el nombre a la laguna hoy llamada Guerrero Negro, sustituyendo al anterior de Freshman Lagoon, que era el usado por los balleneros. De los primeros trabajos en la salina, los siguientes datos son tomados de los anales del Instituto Geológico de México del científico Enrique Díaz Lozano y en un estudio de la zona efectuado en 1917 se comenta lo siguiente. Las salinas más importantes de la Baja California son las llamadas de Ojo de Liebre en la bahía de Sebastián Vizcaíno, situadas como a los 27 grados 25 minutos de latitud norte y toman su nombre del único aguaje que existe en aquellas áridas y deshabitadas regiones. Estas salinas eran ya conocidas de los primeros aborígenes de la Baja California. En el año de 1863, una compañía americana que se ocupaba de la pesca de la ballena, al hacer exploraciones en busca de tan productiva empresa, encontró los grandes depósitos de sal de Ojo de Liebre, estableciendo desde entonces en gran escala la explotación clandestina de estas salinas. No fue sino hasta 10 años después, en junio de 1873, cuando el gobierno nacional logró desalojar a la intrusa compañía. La mencionada compañía americana dio tal impulso a la explotación de las salinas de Ojo de Liebre que construyó habitaciones para sus empleados y para los trabajadores, que eran chinos, así como dejó una completa instalación de vías férreas y edificios necesarios para la elaboración y mantenimiento de la sal y gran cantidad de toda clase de herramientas e implementos. Los primeros pobladores de Guerrero Negro. Miguel Aguilar Murillo, Don Miguelito, reconocido como el primer habitante de Guerrero Negro. Don Miguel Aguilar Murillo nació el 21 de junio de 1894 en un rancho llamado Los Dolores, cerca de San José de Gracia, región suroeste del municipio de Munique. En 1911, él y su hermano se vinieron a un lugar que se llamaba San Roque. De ahí pasaron a Ojo de Liebre. Más tarde conoció lo que sería su esposa, doña Fidelia Leiva Tapia. Ella vivía en un rancho de Don Villavicencio. En 1926 se casó en el rancho Guadalupe, cerca de Santa Gertrudis. El día 23 o 26 de febrero de ese año, en plena luna de miel, llegaron aquí para siempre. Empezaron a construir un cuarto a la orilla de la laguna de Guerrero Negro, aprovechando la gran cantidad de madera que la mar varaba. Además, el mar los sustentaba con latas de comida y objetos como zapatos, remos, ropa, etc. Todos estos productos que el mar sacaba proveían
Provenían de los barcos y submarinos que peleaban durante la Segunda Guerra Mundial. Objetos y alimentos que eran arrojados a estas playas por las corrientes procedentes de Japón. Eran felices, vivían solitarios en su retiro. Su único acompañante era un fiel perro negro. La casa estaba completamente escondida entre los médanos. Lo que pescaba lo salaba, principalmente caguama. Todo lo vendía en el Arco y Santa Gertrudis, Baja California. Con el tiempo, la vejez les llegó y la gente de buen corazón siempre los ayudó en todo. Los dos murieron en los años 90, primero ella y después él. Ambos están sepultados en una esquina del Panteón Municipal de Guerrero Negro. En su honor, la gente llama a las blancas y movedizas dunas de Don Miguelito. Reconocido también como uno de los primeros habitantes de Guerrero Negro, en el lado opuesto de las salinas, dirección sur, a principios del año de 1935, el señor Guillermo Medina Muñoz, el Pima, originario de Calmayí, Baja California, decide dejar el poblado de San Ignacio para venirse a trabajar en la pesca. Al llegar se da cuenta que en los terrenos adyacentes a la laguna Ojo de Liebre se estaba construyendo o reforzando un pequeño muelle y otras instalaciones para la explotación de las salinas de ese sitio. Trabajó ahí, en estas salinas, hasta 1950. También existieron grupos de pescadores locales antes de que se estableciera la empresa exportadora de sal. Ya había incursiones de algunos de ellos en las lagunas adyacentes. De Daniel K. Ludwig, fundador de exportadora de sal. Nació el 24 de junio de 1897 y murió el 27 de agosto de 1992. Fue un magnate de la industria naviera de Estados Unidos, un empresario emprendedor con numerosas compañías y multimillonario. Fue pionero de la construcción de superpetroleros en los años inmediatos de la posguerra en Japón. Fundó la empresa exportadora de sal y la llevó a ser la compañía de sal más grande del mundo. Fue en 1952 o 1953, estando en California, cuando emprendió un viaje de descanso acompañado de Clark Gable, conocido actor americano de la época y su gran amigo. Pero para Ludwig el viaje le dio la oportunidad de ver varios sitios donde estaba pensando en iniciar proyectos. Uno estaba en la costa del Pacífico de México, aproximadamente a la mitad de la península de Baja California, en el lugar llamado Laguna Guerrero Negro. Eran enormes depósitos de salmuera en el suelo. Las concentraciones de sal en el agua eran de alrededor del 30%, casi 10 veces la salinidad del agua de mar. Él imaginó que con el simple proceso de bombear esta salmuera a la superficie y dejarla reposar en piscinas donde el sol calienta podía evaporar el agua. Se podrían producir millones de toneladas de sal que podrían recolectarse y exportarse. Todo lo que tenía que hacer era traer la salmuera y la naturaleza haría el procesamiento. Aquí el principal problema era el trabajo. Esta parte de Baja California estaba casi despoblada y tendría que importar trabajadores y construir lugares para que vivieran, lugares para estudiar, comprar, divertirse, ir a la iglesia, etc. La costa de Baja California era tan remota que tendría que construir un pueblo entero si quería desarrollar los depósitos de sal. Y de esta forma nacía en la mente de Ludwig la idea del pueblo de Guerrero Negro. A fines de 1956, Ludwig envió cargas de cuadrillas y equipo pesado a Baja California para construir una nueva ciudad en la laguna de Guerrero Negro. Se trazaron las calles, se inspeccionaron los lotes y los trabajadores con sus camiones llenos de concreto pronto estuvieron ocupados instalando casas, tiendas e iglesias. La comunidad fue diseñada para ser autosuficiente, excepto por los alimentos y otras necesidades que tenían que ser importadas. Las operaciones de sal se conocerían como exportadora de sal. Mientras iniciaba exportadora de sal, Ludwig, inquieto y millonario, ya se estaba embarcando en un proyecto aún más ambicioso en Panamá, la construcción de una refinería de 55,000 barriles por día y un complejo petroquímico contiguo. Empiezan los trabajos de instalación de exportadora de sal. A partir del 8 de marzo de 1953, esa mañana de fuertes vientos, fue el inicio de actividades nunca vistas en aquellas soledades. Empezó con la llegada a la Laguna Manuela, es un puerto situado a 30 kilómetros al norte de Guerrero Negro. El barco llamado The Dance, propiedad del rico magnate naviero Daniel Ludwig, lo acompañaban sus principales y el geólogo Albert Bell. La misión era explorar los terrenos fósiles salinos en Ojo de Liebre, para realizar estudios mineros a los yacimientos de sal diseminados en la zona. Esta ocasión fue recibido por las familias lugareñas Romero Castillo, Maclis,
Osuna, Murillo, Avilés, Valenzuela y Álvarez. Se efectuó la primera contratación temporal referente a trabajadores de la región. Fue en la persona de José Murillo Telechea, como guía y chofer. Se contrató a la joven Reyes Urías Pico, primera mujer contratada por la compañía. En 1954 nace Exportadora de Sal, Sociedad Anónima. En la Ciudad de México, en la Notaría número 100, se constituye una sociedad de nacionalidad mexicana de naturaleza mercantil y en forma anónima que se denominará Exportadora de Sal. Junto con el primer gerente de Exportadora de Sal, ingeniero Arthur McCarthy, empezaron a arribar los primeros lanchones, en los que se cargaban equipos y materiales para Exportadora de Sal. Se construye una pequeña pista para ascensos y descensos de la avioneta del primer gerente. Se levanta un albergue provisional y bases para la instalación de grandes depósitos o tanques de combustibles. En abril de 1955 se proyecta construir un camino hacia la isla, donde se construiría un muelle para descarga y carga de materiales y equipos. El año de 1955 se espera el arribo de cientos de trabajadores, ya que la noticia ha corrido por todas las partes solicitando mano de obra. Arribó la primera barcaza tipo cerrado con grúa portátil. En mayo de 1955 es la fecha en que se elige el sitio para la fundación del pueblo. El mismo año, en agosto, se hace el primer trazado de las calles del pueblo. Se conoce la primera lista de nómina con los nombres de las personas que trabajan para Exportadora de Sal y se empezó a construir el camino de las salinas hacia el islote natural La Isla. Igualmente se elige el nombre de Guerrero Negro. El 15 de marzo de 1956 se unió el camino pavimentado con La Isla y Puerto Viejo. Fueron 6 meses de trabajo extraordinario, representando alrededor de 12 kilómetros a través de marismas con sus mareas y vientos constantes. Esta es una gran obra que aún persiste como un monumento al trabajo de aquellos pioneros. La colonización humana que se inició en unas carpas o tiendas de campaña, mismas que fueron adquiridas en Estados Unidos y venían de segunda mano como material desechado de la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1956, procedente de Santa Rosalía, llega a Guerrero Negro el primer personal para atención de la salud. Ellos son el doctor Sergio Noyola Miranda, María de los Ángeles Canet Gorosabe y Pedro Cervantes, ambos enfermeros. En agosto de 1956 se construyó un tanque elevado con capacidad de 20,000 litros que suministrarían el agua potable. Llegan 2 generadores de energía eléctrica para el suministro de energía a las instalaciones industriales y el consumo doméstico. En septiembre 13 de 1956 nace la primera niña de Guerrero Negro y en octubre 4 nace el primer niño. El 13 de septiembre de 1956 llega el primer maestro que impartió clases en Guerrero Negro. Fue el profesor Máximo Rubio Ruiz. En septiembre de 1956 inician los trabajos de construcción de los vastos terrenos salinos o salitrales de Ojo de Hierro. En 1956, el mes de noviembre, fue llenado el primer vaso de cristalización. El 7 de mayo de 1957 se efectúa la primera cosecha y embarque de sal. Se inicia la producción marina de las salinas de Ojo de Liebre a bordo de los yucles y Semais International, con capacidad de carga de 50 toneladas. El operador que le tocó transportar esa histórica primera carga de sal fue el señor José Maldonado Andrade, el regente. El 30 de mayo de 1957, un hecho histórico en la vida de Guerrero Negro. La primera embarcación que cargó la empresa fue el barco Nicolos, que partió desde el muelle Venustiano Carranza en Guerrero Negro, Baja California Sur, 3 años después de su fundación, en aquella ocasión con solo 8,700 toneladas. El 21 de septiembre, fundación del Sindicato Salinero. Aquí quiero hacer un paréntesis para compartirles un bello documento salido de la inspiración de una distinguida mujer de origen cochimí, que siendo una niña le tocó ser pionera y vivir la experiencia del inicio de Exportadora de Sal y del pueblo de Guerrero Negro, la señora María Luz Villa de Mendívil. El pensamiento convertido en poema y canción se llama Salinero y aquí lo expreso. Yo vine a Guerrero Negro en busca de un porvenir. Recuerdo aquel campamento donde me tocó vivir. Eran muy pocas familias con un gran calor humano. En esta tierra bendita todos fuimos como hermanos. Ser salinero es bonito, lo canto y lo dejo escrito. Aquí vivo muy feliz, si no lo escuchan lo grito. Que viva Guerrero Negro, lo digo de corazón. Recordando a mis amigos les dedico esta canción.
Aquí mis hijos crecieron en este bendito suelo, como las dunas y las gaviotas pronto emprendieron el vuelo. El viento formó la sal, con mi sudor la salmuera. Los barcos cruzando el mar, al mundo entero la llevan. Ser salinero es mi orgullo, lo digo aquí donde quiera. Ojalá que no lo olvides, hijo mío, cuando yo muera. Que viva Guerrero Negro, lo digo de corazón. Recordando a mis amigos, les dedico esta canción. La autora, Lucha Villa de Mendívil. Proseguimos. El 11 de abril de 1973, el grupo japonés Mitsubishi Corporation adquirió el 100% de las acciones de exportadora de sal, pero en octubre del mismo año la empresa pasó a manos del gobierno federal en forma minoritaria, con el 26% de las acciones de exportadora de sal. Entre 1973 y 1976 sucede una serie de transmisiones de propiedad de las acciones de exportadora de sal. El señor Daniel Carl Goodwin vende las acciones de exportadora de sal. Con esta operación, la Comisión de Fomento Minero se convierte en accionista mayoritario con el 51% de la propiedad accionaria, convirtiéndose exportadora de sal en la empresa de participación estatal mayoritaria y pasando a formar parte de la Administración Pública Federal. El proceso actualmente, tal como se lleva a cabo, es el siguiente. Las aguas marinas de la Bahía Sebastián Vizcaíno, con un grado de concentración salina promedio de 3.5 grados Baumé, equivalente a 35 gramos de sal por un litro de agua de mar, interactúan con la laguna Ojo de Liebre, que las retiene en su interior, elevando su concentración salina a 4.2 grados Baumé, equivalente a 42 gramos de sal por un litro de agua de mar. Esto propicia que de una forma natural el agua de mar adquiera una mayor concentración salina, lo que servirá para el siguiente paso del proceso y que se lleva a cabo en las áreas de concentración, esto ya dentro de la exportadora de sal. Ya como inicio y parte del proceso de exportadora de sal e instalada en la parte sur de la laguna Ojo de Liebre, existen dos áreas de bombeo, llamadas salitrales y 3A, que cuentan con 10 y 5 bombas diésel respectivamente. Estas alimentan a las áreas de concentración con 35,000 galones de agua de mar por minuto cada una, 600 millones de metros cúbicos anuales. El proceso de concentración de la sal se desarrolla en un espacio de 30,000 hectáreas, que a su vez se dividen en 30 vasos. El agua de mar o salmuera fluye por gravedad de vaso a vaso por medio de compuertas. La acción del sol y viento evapora el exceso de agua contenida en el agua de mar, generando una salmuera saturada, rica en cloruro de sodio. El tiempo de recorrido del agua de mar desde el punto de bombeo hasta el último de los vasos concentradores es un promedio de 15 meses, antes de convertirse en salmuera saturada a 26 grados Baumé, equivalente a 260 gramos de sal de un litro de agua inicialmente bombeada. En este punto del proceso, el agua de mar se convirtió en cloruro de sodio, alcanzando una salinidad de 26% y habiendo perdido el 90% de su volumen como agua evaporada por la acción del sol y el viento. La cristalización de sal es el siguiente proceso. Una vez terminado el proceso de concentración, la salmuera saturada es llevada por medio de 8 venas o flujos al área de cristalización, la cual consta de 3,000 hectáreas. Los vasos cristalizadores se construyeron sobre depósitos fósiles de sal natural de aproximadamente 1,5 metros de espesor y funciona como piso. Esta infraestructura permite la utilización de maquinaria pesada para la operación de cosecha y evita que la sal se contamine con impurezas del terreno natural, como son arena, fango y material orgánico. El área de cristalización está dividida en 52 vasos cristalizadores y los caminos internos para su operación alcanzan la longitud de 60 kilómetros. Los canales internos de distribución de aguas entre los vasos cristalizadores son de 65 kilómetros aproximadamente. Una vez que la salmuera saturada es depositada en los vasos cristalizadores, esta permanece un periodo de 5 a 6 meses hasta que se proceda a su levantamiento o cosecha. El siguiente proceso, la cosecha de sal. Después de terminado el periodo de cristalización, que consta de 4 a 6 meses, el vaso se drena para permitir que entre el equipo de cosecha a escarificar la sal con motoconformadoras que usan una cuchilla especialmente diseñada para el efecto. Se forman bordos de sal, los cuales serán recogidos por la cosechadora, depositando a su vez la sal en los camiones que la transportarán a la planta lavadora. La cosecha diaria es de alrededor de
10.000 toneladas utilizando camiones de 3 góndolas, los cuales son cargados con 360 toneladas de sal en 12 minutos. Terminada la operación de cosecha, se reabren las compuertas del vaso para que la salmuera fluya e inicie de nuevo el ciclo de cristalización. El siguiente proceso es el acarreo de la sal. Sobre una red de caminos que llevan un cuidadoso y continuo mantenimiento y que en su totalidad suman aproximadamente 65 kilómetros de longitud, se efectúa el acarreo de la sal. Los transportes especiales para ello constan de un tractor que jala 3 góndolas de 120 toneladas cada una, totalizando 360 toneladas por viaje. Su destino final será la planta lavadora en el puerto de Chaparrito, y la distancia más lejana del último vaso de cristalización es de 13 kilómetros aproximadamente. Siguiente paso del proceso, la planta lavadora de sal. En el puerto de Chaparrito, a 12 kilómetros del área de cristalización, se localiza la planta lavadora. Los camiones descargan directamente a 12 tinas de lavado por sumersión, donde la sal entra en contacto con salmuera saturada, removiendo las impurezas con un mínimo de disolución. La capacidad de lavado de la planta lavadora es de 2.000 toneladas métricas. Siguiente paso del proceso. Enseguida del proceso de lavado de sal, el contenido de cloruro de sodio en la sal se eleva de 98% a 99.7% de pureza y posteriormente se transporta por medio del sistema de bandas, si se requiere, a un apilamiento temporal con capacidades de hasta 400.000 toneladas, teniendo una ocupación promedio de 100.000 toneladas métricas. De ahí se envía a las barcazas también como parte del sistema de carga del puerto. Se puede también decidir por la carga directa de la planta lavadora hacia las barcazas, usando el citado sistema de bandas del puerto de Chaparrito. Siguiente parte del proceso, la carga de las barcazas. Las operaciones de carga, ya sea del apilamiento o directamente de la planta lavadora de barcazas, involucra el sistema de bandas que transporta la sal hasta el área de carga, donde por medio del conveyor las descargan las barcazas a una velocidad de 37.5 toneladas por minuto. Siguiente parte del proceso es el transporte de sal. La sal es cargada en barcazas de hasta 10.000 toneladas y se transporta hacia las instalaciones de almacenaje y drenado ubicadas a 100 kilómetros en la isla de Cedros. Las barcazas son jaladas por remolcadores propios, haciendo un viaje de 11 horas por fuera de la laguna Ojo de Liebre, cruzando la bahía Sebastián Vizcaíno. Se cuenta con una flota de 6 remolcadores y 8 barcazas autodescargables, por medio de bandas transportadoras. La operación del puerto de Isla de Cedros comprende 3 actividades principales: la operación de descarga de barcazas, el control del apilamiento de sal y las maniobras de carga de barcos. La descarga de barcazas. Una vez hecha la maniobra de atraque, se inicia la descarga de sal por medio del sistema de bandas que la transportan al área de apilamiento, lo cual cuenta con una capacidad de almacenaje de 1.5 millones de toneladas métricas, donde permanecerán al menos 2 meses para su drenado. Los sistemas son altamente flexibles y permiten una rotación óptima de inventarios, asegurando un elevado índice de calidad de la sal a embarcar. Una planta de cribado permite durante la operación de descarga la separación eficiente de los tipos de sal, de acuerdo con su calidad fisioquímica y granulometría. Su capacidad de descarga de las barcazas es de 2.300 toneladas por hora y trabajan todo el día y toda la noche en este proceso de apilamiento. El sistema de carga de barcos cuenta con un muelle radial con una capacidad de carga de 5.000 toneladas por hora. Puede cargar barcos hasta de 180.000 toneladas. El viaje de ida y vuelta a Isla de Cedros a Mitsukojima, Japón, es de aproximadamente 40 días. Recientemente, y a 66 años de iniciar operaciones, Exportadora de Sal registró la embarcación número 6.000, con la cual se acumulan más de 319.600.000 toneladas métricas de sal exportadas alrededor del mundo. Los principales mercados para la sal mexicana, el oro blanco mexicano, se encuentran en la cuenca del Pacífico, en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Taiwán. También se tiene participación en el mercado de la costa este de Estados Unidos y Centroamérica. De la sal se conocen más de 14.000 aplicaciones en diferentes industrias, tales como la textil, la metalúrgica, la petrolera, la construcción, la alimenticia,
química, medicina, deshielo en carreteras, etc. Hasta aquí esta conferencia acerca de Guerrero Negro, de la historia, del proceso de Esparta Bárcena. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.